Buenas noches, vamos a ver estas imágenes que se han dado en los últimos días a lo largo del país. La quema de vehículos. El martes de la semana pasada, un grupo llamado Frente Nacional de Lucha por el Socialismo quemó 14 vehículos en Tantoyuca, Veracruz. El viernes, ese grupo lo volvió a hacer con 2 tráilers en Venustiano Carranza, en Chiapas. Protestaban por la muerte de un comisario ejidal. El lunes en Chiapas, un grupo criminal, aquí ya otro grupo, quemó 2 camiones de carga cerca de frontera Comalapa. Dijeron que era por la disputa, las autoridades, la disputa de cárteles. Ayer en la frontera de Tabasco y Chiapas, un grupo criminal quemó vehículos luego de un enfrentamiento con autoridades. Y ayer también en Coacalco, Estado de México, quemaron una combi, al parecer por extorsión de criminales contra transportistas. 5 imágenes en 8 días. 5 registradas aquí en 8 días. Por cierto, la quema de la combi de ayer en Coacalco, por eso hoy transportistas anunciaron que si la autoridad no procede contra las extorsiones, no para con las extorsiones, ellos mismos se van a defender. No necesitamos estar armados como la delincuencia organizada. La delincuencia organizada, yo te lo he puesto lo que quieras. Aquí en Coacalco y en la región no juntan más de 1,000. Nosotros somos más de 30,000. Y nos vamos a juntar y nos vamos a embandar y nos vamos a unir. Y si tenemos que hacer nuestras autodefensas, las vamos a hacer duro y a como nos toquen los chingadazos. No nos vamos a dejar y a lo mejor no tenemos armas, pero tenemos palos, piedras y a como nos toque. Estamos cansados, estamos hasta la madre que nos estén extorsionando, que todos los días salgamos y no sepamos si vamos a regresar. Estamos hasta la madre de que nos estén extorsionando los transportistas de Coacalco. Y bueno, sobre quema de vehículos, al menos hay distintos datos aquí, pero el dato más cauteloso habla de que cuando menos 11 camiones repartidores, autobuses y automóviles particulares fueron incendiados hoy en la tarde en Acapulco. Las cámaras de seguridad grabaron cómo un hombre le prende fuego a un camión de turismo en la zona de Pie de la Cuesta, hacia la carretera que va a Zihuatanejo. Todo esto, al parecer, fue provocado por la detención de un delincuente y el decomiso de armas ahí en Acapulco. Casi en forma simultánea, estos incendios se registraron 3 bloqueos viales organizados por los transportistas. ¿Cuál es la razón? Pues exigen que se vaya la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Acapulco. En la colonia Jardín Azteca, al poniente de Acapulco, uno de los camiones repartidores incendiados fue saqueado. Sí, que esa es ya la otra. Queman y luego ahí están las imágenes. En este caso son garrafones de agua, pero pues se habrían llevado lo que fuera. Tras la quema, cuando se puede, sigue el saqueo. Y la pregunta es, no por qué llegamos ahí, no por qué Acapulco, por qué Guerrero, por qué el país llegó a esta situación, sino por qué el país sigue en esta situación. La imagen que, quizás sin exagerar, podemos decir que ha indignado a todo el país. La imagen brutal de ese asesino, que además ahora sabemos y se ha probado que practicaba artes marciales, como medio mata a un muchacho de 15 años. Bueno, ese hombre se llama Fernando Medina, el muchacho tiene 15 años, trabajaba en un Subway. Han pasado 53 horas desde esta golpiza y el señor Fernando Medina no ha sido detenido a pesar de los datos que se han divulgado sobre su domicilio y negocios. Por cierto, hace unos momentos, fuentes del gobierno de San Luis Potosí nos informan que el joven, por fortuna, dejó ya el hospital del Seguro Social, donde estaba internado, fue dado de alta, lo llevaron a un hospital privado, ahí lo están revisando para tener una segunda opinión neurológica. La historia que ha indignado como pocas a México. Hoy, nuestra compañera Carla Méndez acudió al gimnasio donde este señor
daba clases o vaya usted a saber qué hacía, supuestamente con el argumento de que daba clases marciales. Este es el gimnasio Tiburones Team de Fernando Medina, conocido aquí en San Luis Potosí como el Tiburón Medina. De acuerdo con los vecinos de la zona, pues las autoridades han venido a buscarlo. Sin embargo, pues se han llevado la sorpresa que este gimnasio ya no está en uso desde hace algunos meses. Oiga, ¿y el señor Fernando Medina ya no viene? Casi vinimos algunos, pero se fue. Se fue. Sí. ¿Cómo es el señor Fernando? Descríbamelo, ¿cómo es él? ¿Es buena gente? ¿Cómo es? Es medio corajudo. ¿Sí lo conoces? Ajá. Sí. Medio corajudo. Bueno, no, pero bueno, conmigo casi ya llevo trabajando muchos años con él ya. ¿Han venido a buscarlo ministeriales, policías? ¿El día de hoy no han venido aquí a tocarle a usted para preguntarle por él? O no, viendo ya más, limpiando y a veces vengo y a veces no vengo y así. Y la autoridad no da con él. En Google Maps, por cierto, fue modificada la dirección del señor Fernando Medina para si hubiera duda dónde vivía. Ahora la dirección de la calle Antonio Rocha Cordero 235 de la colonia Juan Sarabia, cuando uno la busca en el mapa, en el Google Maps, tiene el nombre de Fernando Medina Ramírez, golpeador. Así la van a encontrar, o cuando menos hasta hace 5 minutos así estaba en Google Maps. Esto lo habrían hecho usuarios de Google para dejar bien claro que ahí vivía este criminal, porque repetimos, quien golpea así a una persona, quien sea, pero más en este caso un menor de edad, y más con esa ventaja, es un criminal. Ese criminal, a esta hora, 22:36, tiempo del centro, sigue libre. Bueno, y hablando de bloqueos, de violencia, de quema de vehículos, se reporta que más de 100 personas en Huitzilac, aquí en los límites de Morelos con la Ciudad de México, fueron sobre militares, guardias nacionales, sobre empleados de la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se han estado llevando a cabo operativos contra la tala ilegal en los últimos días, contra aserraderos clandestinos. Los pobladores se fueron hoy, en represalia por las acciones de la autoridad, se fueron directo a quemar 4 vehículos que traían la madera decomisada. De manera violenta ingresaron hasta donde estaban los 4 vehículos de transporte de madera. ¡Jálense la verga! ¡Jálense la verga! ¡Jálense la verga! No, que no, hijos de su puta madre. Y ya traían consigo bidones con gasolina y lograron aventar el combustible a los 4 vehículos. Entonces es una manera de reaccionar ante la autoridad gubernamental para poder contener este ilícito, ¿no? No hubo heridos, tampoco detenidos por estos hechos. Los 4 vehículos quemados eran de la Comisión de Recursos Naturales. Los operativos para desmantelar aserraderos comenzaron ayer. Allí en Huitzilac se desmontaron 6 de estos aserraderos y debido a las agresiones, pues bueno, se reforzó la seguridad y por la tarde se informa que ya había más de 500 soldados, guardias nacionales, policías de Morelos, de la Ciudad de México. Otra vez la reacción de los grupos criminales ante la acción de la autoridad. Mientras ocurría esto, a unos 30 kilómetros de ahí, habitantes de San Miguel Topilejo bloquearon la carretera federal a México-Cuernavaca pues por 1 hora. Eran familiares de los trabajadores de la Comisión de Recursos Naturales que estaban en Huitzilac, que veíamos hace unos momentos, protestaban porque decían que estaban retenidos, pero luego se les informó que ya los habían liberado, que estaban bien y levantaron el bloqueo.
Y sobre el tema, la temática de seguridad, desde ayer Claudia Sheinbaum ha difundido en Twitter mensajes sobre lo que dice fueron los resultados del combate a la inseguridad en la Ciudad de México en los poco más de 4 años que ella estuvo al frente. Mensajes como hoy lo siguió haciendo, hoy publicó: cuando fui jefa de gobierno disminuimos en 58% la incidencia delictiva y en 51% los homicidios. Ya lo hicimos, claro que lo podemos hacer, y por eso Marcelo Ebrard le mandó este mensaje también en redes sociales. Estimada Claudia, vi tu tuit y celebro que al fin te hayas resuelto a participar en los temas que más le importan a la gente, como es seguridad. Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad, con los mejores resultados en lo que va el ciclo. Hace días presenté el Plan Ángel, respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel. Bueno, después Ebrard dijo que más que un debate, lo que le propone a Claudia Sheinbaum es un conversatorio digital. Los reporteros le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre estos dichos o este dicho de Marcelo Ebrard. Invitándole para que usted pueda presentar también su propuesta de seguridad en el país, ya que ha hablado usted, pero la de que crearon él y el presidente López Obrador. Bueno, yo le agradezco a él que esté pendiente de las redes sociales y a todos los mexicanos y mexicanas que estén pendientes de las redes sociales, de los resultados que tenemos en seguridad mientras fui jefa de gobierno. Que le haya presentado 2 propuestas, salud y seguridad. Muchas gracias por estar pendiente de mis redes sociales. Doctora. Y también sobre seguridad habló Xóchitl Gálvez. Ella estuvo pues en una de las ciudades más violentas de los últimos años del país. Estuvo en Celaya, Guanajuato. Que se venga la Guardia Nacional a trabajar, para eso la creamos. Ellos tienen todos los elementos, la fuerza, el ejército. ¿Cómo es posible que mejor con una orden del gobierno del estado detuvieran al marro y no con el ejército y la Guardia Nacional, presidente? ¿O quitar al fiscal? No, a ver. De Celaya, de Guanajuato. Si hubiera alguna denuncia real, ya la hubieran presentado. No nomás es quitar a las personas porque se les antoja la gana. Si hay algún delito, que lo denuncien. Ellos son la autoridad. Yo creo que en ese sentido, la presidencia, pues lo que está usando es todo su poder para mermar a Guanajuato. Y por cierto, sobre Xóchitl Gálvez, hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal le ordenó a la Comisión de Quejas del INE que determine medidas cautelares contra el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque los magistrados del Tribunal Electoral consideraron que lo que ha declarado el presidente en las conferencias mañaneras sí puede constituir violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, ya que, según esto, pretende transmitir la idea de que sus aspiraciones políticas para ocupar un determinado cargo no se sustentarían en los méritos de Xóchitl, sino en la decisión de un grupo de hombres, y por eso el presidente estaría incurriendo en violencia política de género. El INE tiene 24 horas para emitir un nuevo acuerdo. Vamos a ver qué medidas le impone, si es que le impone, al presidente López Obrador. Y ninguna ministra, ningún ministro, ningún juez, ningún magistrado tiene el derecho de intentar detener hasta la distribución de los libros de texto gratuitos. Ese no es el México por el que luchamos tantos. Eso no, nunca más. Y se los digo aquí, vamos a defender con todo a la educación pública, laica y gratuita, a los maestros y a los alumnos. Esto lo dijo hoy el precandidato Adán Augusto López en San Cristóbal de las Casas. Y es que hay un debate muy encendido
y quizá no muy razonado, pero sí muy encendido, lleno de adjetivos, descalificaciones, comunistas, fascistas, una cosa difícil de entender sobre los nuevos libros de texto gratuito. ¿Por qué están provocando tanta molestia estos libros? Nosotros comenzamos a partir de esta noche una revisión con algunos de los temas supuestamente más controvertidos. ¿Qué es esto de los libros comunistas o la reacción fascista contra los libros de texto gratuito que emite el gobierno? ¿Qué es esto? 3 ejemplos en la controversia de los contenidos de los libros de texto. Sobre el tema de sexualidad se ha polemizado en redes por un ejercicio grupal que aparece en el libro de 5º grado Proyectos de Aula. Los estudiantes deben elaborar modelos de aparatos reproductores. La parte en la que están en desacuerdo es porque se debe representar el sangrado menstrual, mientras que para otros la polémica radica en disolver pintura blanca para representar el líquido seminal y simular el proceso de erección y eyaculación. Un ejercicio escolar en el que el prejuicio parece pesar más que el contenido académico. Pero los puntos sensibles de mayor crítica están en la interpretación de la historia reciente, en la afirmación de hechos sin aún sustento jurídico, como son los casos Ayotzinapa y la tragedia del Colegio Rebsamen. En el libro de 6º grado, Nuestros Saberes, se habla del caso Ayotzinapa y se dan afirmaciones todavía sin sustento judicial. Por ejemplo, señala que es un crimen en el que participaron fuerzas del Estado. Una conclusión que se da sin que hasta el momento haya un solo soldado, policía o exfuncionario federal, estatal o municipal sentenciado por participar en la desaparición de los estudiantes. Otro de los casos de la historia contemporánea que recupera el libro de saberes de 5º año es el desplome del Colegio Rebsamen con el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, donde fallecieron 19 niños y 7 mujeres. El texto afirma que investigaciones posteriores arrojaron el desvío de recursos destinados a atender damnificados hacia campañas políticas y otras innumerables irregularidades. Sin embargo, no existe ningún político bajo proceso o en la cárcel por este tema de desvío de recursos a campañas. Seguiremos en los próximos días con una revisión de algunos de los puntos controvertidos, sin decir comunistas o fascistas. Vamos a seguir revisando el contenido de algunos de los puntos polémicos de los libros de texto gratuito. En 4 semanas comienza el ciclo escolar. En 4 semanas deben estar repartidos en cada escuela de primaria y secundaria esos libros. Bueno, y se habla mucho del fentanilo de México, Estados Unidos, pero poco de esto. De hecho, no estábamos muy enterados hasta que Humberto Pachet hizo este trabajo. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detuvieron a una pareja que buscaba llevar drogas a Japón, a Tokio, Japón, al aeropuerto Narita. Vamos a ver la historia. ¿Qué provoca la sonrisa de este hombre a quien en estricto sentido jurídico le espera una condena de hasta 25 años de prisión previstos en el Código Penal Federal por el delito de transporte de drogas? Hace 48 horas, la pareja documentó 4 maletas y cruzó los filtros hacia la última sala de espera para abordar un vuelo con destino a Japón, mientras su equipaje atravesaba el intestino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tan largo como todo el frente visible para los pasajeros. En abril, tras reabrirse la conexión aérea entre la Ciudad de México y Tokio, la Marina Mexicana, que ahora administra el aeropuerto, ordenó la inspección de cada valija con ese destino y no de forma aleatoria como sucede con los demás vuelos. Así que la maleta de Tamara, nombre de la esposa del hombre sonriente, pasó por los rayos X. En la pantalla apareció la tonalidad verde característica de la metanfetamina en estas máquinas. Tras abrir el bulto quedó al descubierto el doble fondo, práctica generalizada que utiliza 2 maletas idénticas de plástico, acoplando 2 mitades iguales para ocupar el espacio que queda entre estas para ocultar la droga.
Los narcotraficantes utilizan químicos para evadir el olfato de los perros y polarizados para engañar los rayos X, pero esto no siempre funciona, como ocurrió hace 48 horas. En 3 de las 4 maletas, los marinos encontraron 12 kilos de cristal con valor, cada uno de hasta $15,000 a valores del país en que nace el sol. El negocio de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación con destino a Asia y Oceanía está en auge. Tan solo desde 2022 y hasta este momento, las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han incautado 8,5 toneladas de metanfetaminas con destino a Australia. Pero en ocasiones es, por ejemplo, a Qatar y en vuelos de carga y en embarques tan voluminosos como este de champú y acondicionador, revueltos con metanfetaminas made in México. Pero, ¿de qué ríe Daniel? ¿El hombre que podría pasar el siguiente cuarto de siglo de su vida en prisión? Un funcionario del aeropuerto confió que la calma es el comportamiento rutinario de los detenidos y esta frase también: más tardas tú en meterme que yo en salir. Documentado metanfetaminas mexicanas a Japón. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Otra vez un accidente de tren y todo por querer ganarle el paso. El conductor de un autobús del transporte público, quien por cierto también falleció tras este impacto, intentó cruzar antes del paso de un tren de carga. No lo consiguió y fue arrastrado 60 metros. 6 pasajeros, además del conductor, murieron y 17 más resultaron lesionados por la misma razón de siempre en este tipo de accidentes. Intentar lo imposible, Ciro, intentar ganarle el paso a un tren de carga. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que autoridades del Departamento de Seguridad de Texas les notificaron que hoy por la tarde encontraron el cuerpo de una persona en el río Bravo, atorado entre las boyas que colocó el gobierno de Texas. Lo que iba a pasar. De Texas. Así es. No se ha identificado a esta persona, no se ha identificado de dónde es, no se sabe cuál es su nacionalidad hasta ahorita, pero la Cancillería insistió en que esta política de Texas, las boyas colocadas en el río Bravo, es violatoria de la soberanía mexicana y violan los derechos humanos. Y Greg Abbott, en la total indiferencia, ni un comentario. Teniendo éxito ya con las boyas, ahí tienen su primer muerto, y también teniendo éxito con lo que le hizo al norte de Estados Unidos, a Nueva York, por ejemplo. Así es, hablando de la migración en Estados Unidos, hablando de Nueva York, se habla de que ya no hay espacio para los migrantes, pero la situación todavía es aún peor. Los refugios están saturados, se prioriza a las familias, no a los migrantes que viajan solos. Tienen 2 meses, así lo decidió la autoridad. En 2 meses van a sacar de estos refugios a todos los migrantes que vayan solteros. We need help. We need help, and it's not going to get any better. There is no more room. Migrantes sentados en la calle y metidos en un cordón de seguridad en las afueras del icónico Hotel Roosevelt en pleno corazón de Manhattan dan cuenta de la crisis migratoria que enfrenta la ciudad de Nueva York. A razón de 500 están llegando por día en busca de refugio. Tiene que estar preparado para dormir en la calle. Si no ha dormido nunca en la calle, tiene que hacer el curso. Hay cursos intensivos para dormir en la calle. Tenemos 3 meses y medio de travesía. Y todo ese tiempo dormimos en la calle. La gente que no tienen hijos dice que lo están dando solo 2 meses, le están dando hasta que ellos se reubiquen. De los que tienen hijos creo que lo están dejando ahí más tiempo. Pese a las alarmantes imágenes que le están dando la vuelta al mundo, el gobierno de la ciudad ha dicho que provee vivienda a todos los que la solicitan. With humanity and compassion, even as our city is stretched to its breaking point. More than 95,000 asylum seekers have arrived here since last spring. These are human beings, someone's brother, someone's mother, someone's grandchild. And in the absence of a national strategy, our administration has stepped up. We have given them a place to sleep. No le pediría nada, sino solamente, un trabajo, cualquier cosa, pues.
El alcalde ha defendido que no hay más recursos y que sin la ayuda del gobierno federal sostener migrantes en promedio de $300 diarios para cubrir necesidades de vivienda, alimentos y salud no es viable. Nueva York. Nueva York. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir porque son las 10:54 de la noche. Han pasado 54 horas desde esta agresión cobarde, vil, canalla de Fernando Medina en un subway en San Luis Potosí. Y hasta ahorita, a las 10:54 de la noche, Fernando sigue libre. Gracias, Claudia. Buenas noches. Temprano el presidente López Obrador reconoció que hay desabasto de medicamentos en algunos estados y por eso hizo esta nueva propuesta. Ya en la parte final de su gobierno, el presidente López Obrador propuso esto. Ya para darle una salida definitiva al desabasto, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga aquí en la Ciudad de México un almacén con todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos. Dos refranes populares aplican hoy perfectamente. El primero, ¿cómo estás, Ciro? Muy buenas noches. Ese no es el refrán. El primero es: más enriquece el rico cuando empobrece, o cuando hay para carne es vigilia. ¿Por qué? Ayer le bajan la calificación a la deuda de los Estados Unidos. Todo el mundo dice, es que la economía de los Estados Unidos no está tan bien. ¿Y qué crees? El dólar se fortalece frente a todas las monedas. El tipo de cambio del peso hoy casi perdió 1% durante el día y rompió para arriba la barrera de los 17 pesos por dólar. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Eso pero no eso hay que decírselo, Ciro, deberías tú pedir la cámara. No, decírselo a los que políticamente dicen, vean qué bien estamos. ¿Qué pasó? ¿Se perdió la magia? No. Que en un momento de incertidumbre, de duda, de desconfianza en los mercados mundiales, todo mundo va y se refugia en los dólares y los que terminan pagando son los más pobres. ¿Y entonces? Ya me voy. No, pero entonces, ¿qué nada más ganó decir México eso? de esto? Nada. Nada. Sí. Para cuidar otra vez el discurso. Yo sé que yo soy muy insistente en eso del discurso, pero luego ves a Rocío Nale, a Delfina Gómez, a Mario Delgado y a cuanto más ignorante en materia económica decir, bueno, hasta Claudia Sheinbaum. Bueno, venga. Decir que es una maravilla el nivel de tipo de cambio. Entonces, ¿qué? De ayer para hoy, ¿el gobierno perdió la magia? No. Ya te entendí. Remátala, David. Hoy los pilotos de ASPA recurrieron al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por violaciones a los pilotos de una aerolínea carguera que se llama MAS. No hay nada sobre San Luis Potosí, siguen sin detener a ese hombre violento. Y en Acapulco son imágenes de hace unos momentos, así se ve esta noche la costera Miguel Alemán. Más allá de la lluvia, todo en calma después de la quema de al menos 11 vehículos hoy. Los hechos ocurren en plenas vacaciones de verano. El año pasado visitaron Acapulco en esta temporada algo así como 600,000 turistas. En algún momento veremos si hechos como el de hoy afectan el turismo para esta temporada 2023. Ojalá no sea el caso, pero la pregunta es no por qué se llegó a ese punto, sino por qué Acapulco, Guerrero, México siguen ahí. Gracias, buenas noches, se quedan con ¿Qué importa? Ánimo.